hemos estado estudiando con detalle, ¿verdad?, la palabra de Dios. Y en este caso nos ha tocado el Evangelio de Mateo. Y hemos visto cómo el Señor progresivamente nos está enseñando lo que es el discipulado, el ser discípulos, ¿verdad? En este caso ustedes como hermana, yo como hermano en Cristo, ser discipulados, enseñados por Él, lo dice su palabra. Y Él, dándole a Mateo esa cercanía, Mateo lo vivió cara a cara con el Señor, aprendió, escribió y nos dejó este regalo el Señor de lo que es el Evangelio de Mateo, ¿eh? El Evangelio más largo en capítulos y de muchas cosas para aprender. Y hoy vamos a revisar el capítulo 10 y comienza así el verso 1 en adelante. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Amén. Amén. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. Permítame aquí en esta, vamos a decir, inicio del estudio del capítulo, ver que el Señor hace dos expresiones en la palabra. Primero dice que llamando a sus 12 discípulos, un discípulo es un aprendiz, es un alumno, es alguien que está sentado con el Señor aprendiendo. Pero luego Él les da autoridad. Porque Él les da autoridad a sus discípulos que están en un proceso de aprendizaje continuo. Nosotros seremos discípulos hasta el final, ¿o yo? Aquí nadie va a llegar a un nivel tan alto que no, ya no soy. No, todos somos, vamos a decir, sujetos a ser perfeccionados por el Señor, ¿verdad? Hijos, hijas de Dios, a un continuo aprendizaje por la palabra, por la presencia del Señor, por la dirección del Santo Espíritu, para poder ser hombres y mujeres, digamos, en ese proceso de perfección en el Señor, por el Señor, en ese proceso de santidad por el Señor. Ayer o ahora, hablaba con un joven, y yo le decía a él que el proceso de santidad es muy mal interpretado, porque piensa que un santo es alguien, yo le decía, es como que alguien que le ponen vela. Pues no, le digo yo, la santidad es un proceso continuo, y la palabra santo o la santidad es alguien llamado fuera de este mundo para ser apartado para el Señor, para un ser útil en las manos del Señor, y el que nos lleva ese proceso es el Señor. Entonces, cuando el Señor llama a sus discípulos, lo estaba procesando y luego les dio esa autoridad. Escuche bien, lo primero, para los espíritus inmundos, ser echados fuera. Este es un mundo hostil, un mundo donde las fuerzas espirituales de maldad están por todas partes. Usted lo sabe, que uno a diario no sabe las luchas en lo espiritual. Uno no los ve muchas veces, otras veces sí. Pero dice la palabra de Dios que no tenemos lucha contra carne y contra sangre. Lo dice el apóstol Pablo, sino contra huestes fuertes, espirituales de maldad. Y lo vencemos ¿cómo? Con nuestra fuerza, con nuestra sabiduría. No, en el poder del Señor, con la presencia del Señor, con la autoridad del Espíritu Santo. Y el Señor les da autoridad para echar fuera todo eso. Amén. Y luego dice, para sanar algunas enfermedades. Dice ahí, ¿verdad? Dice algunas. Toda enfermedad. Porque, Señor, yo sigo, Señor, yo creo en tu palabra. Aquí lo dice. Toda dolencia. Y luego ocurre un cambio, donde Mateo, que está aquí nombrado, él se nombra porque lógico, él era uno de los discípulos, de los apóstoles, pero ocurre un cambio, que luego los primeros que los llama discípulos, luego el Señor de enviarlos, y vamos a ver eso, pero aquí no lo vamos a ver ahorita, pero los llama apóstoles, que es un apóstol, ahorita vamos a ver esto. Ahora entendemos algo muy importante, que el Señor los llama con un llamado especial del Señor. No puede entrar más nadie en este llamado. Nadie puede abrogarse el derecho de decir yo soy apóstol de Cristo si no ha sido llamado por Cristo. Cuidado. Yo lo voy a repetir hasta el cansancio. Porque hemos autonombrado. Oye, ¿y quién te nombró, muchacho? ¿Quién te nombró, muchacho? Cuidado. Claro, hemos entendido por la palabra que el apostolado tiene una doble connotación. La inicial aquí, directamente dado por Cristo, llamado por Cristo. Y en el llamado apostólico, en el llamado que dice la palabra del Señor para ir y hacer discípulos, es el enviado.
Pero el que se abrogue ese título como superior es un enviado por Dios para hacer la labor que Cristo nos delegó a hacer. Escucha la palabra delegó. Un apóstol, en el caso bíblico, es un enviado del Señor. Pero usted sabe lo que está pasando con eso, ¿verdad? Entonces los llama por nombre. Aquí los nombramos a cada uno de ellos. Y hasta nombró aquí al que lo entrega. ¿Por qué? Porque tuvo el llamado directo. Que él lo perdió es otra cosa. Ahora miren lo que pasa acá. En el verso 5 en adelante. A estos 12, incluyendo a usted sabe, al que lo traiciona, miren lo lindo, que el Señor le da una autoridad a todos, y aunque falló uno, 11, gloria a Dios, 11 lucharon por su llamado. Uno se perdió, ok, pero vemos que el Señor, por lo menos en número, fue superior a los que se mantuvieron que el que se perdió. Pero vamos a ver esta parte. A estos 12 envió Jesús, ¿ven? Envió Jesús. Sí, les da una tarea y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id, escuche bien, id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicar diciendo: el reino de los cielos se ha acercado, sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. No se provea de oro, ni de plata, ni cobre en vuestro cinto, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuera digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuera digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Si alguno no recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Acá hay una cantidad, y esto lo vimos cuando estudiamos Marcos, pero es bueno siempre recordarlo, que el Señor usa el llamar discípulos, pero apartar a enviados, en este caso apóstoles. Hay una diferencia. El discípulo puede ser multitud. El que es llamado por el Señor tiene un trabajo definido, tiene una labor definida y una responsabilidad. Todos somos llamados, todos somos enviados, yo cuidado. Pero en este caso, él decidió, el Señor, enviar a 12 hombres con una labor muy específica. Número 1, él le quiso dar testimonio a la tierra de Israel para ese momento quién era el Mesías, quién tenía el poder, quién tenía la autoridad, y la estaba delegando. Escuchen bien la palabra, ¿ves? A los enviados, a los apóstoles. Ya dejaban de ser personas que eran de un grupo, sino en un especial uso del Señor. Y le da instrucciones muy claras. Instrucciones como vemos que, oye, había un exigencia. No vayas a entrar. No era que el Señor no iba a luego, usted ve al final Mateo 28, donde dice, y también en especial en Hechos, que los envía a Judea, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta Galilea, hasta lo último de la tierra. Es decir, que el llamado era para todo el mundo. Pero en este caso, en especial, el Señor comenzó, vamos a decir, al llamado de Israel primero. Israel falló a ese llamado, pero el Señor no. Y él le dice: no vayan por ciudades ni caminos de gentiles, ni de samaritanos, no entren. Sí, no pierdan el tiempo, vayan, era un objetivo preciso. Cuando el Señor da una precisión de un llamado, no hay que divagar. No, y yo primero voy a ir para acá. Los discípulos entendieron que el Señor dijo: por aquí van y por aquí van. No había forma porque no puede cambiar uno el llamado, no puede uno cambiar la dirección de Dios, ¿verdad que no? Porque hay un problema ahí, se llama desobediencia. Y hay ejemplos bíblicos, donde hombres que le dieron un llamado específico se desviaron, pagaron un alto precio. Y le dice el Señor, sino antes, es decir, como principal objetivo, a las ovejas, escuchen bien el término, perdidas. Estaban perdidos, no estaban salvos. A la casa de Israel. ¿Ve? Como rey, nuestro rey, él tuvo el amor para con su pueblo, donde él nació, donde él se crió.
donde Dios lo levantó. Pues lo dice el mismo Juan, lo dice en el Evangelio. A los suyos, en los suyos nació, a los suyos vino. Aunque los suyos no lo recibieron, Dios le dio el poder de hacernos sus hijos, sus hijas. ¿Verdad? Entonces vemos acá que el Señor tenía ese amor y sigue teniendo ese amor por ese pueblo. Que no han querido, eso es otra cosa. Dice, predicar. Fíjense lo primero, lo primero que dice es, ¿cuál es la primera función de ellos? Predicar. Predicar, escuche bien, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Quién es el rey? ¿Quién es el dueño del reino? Jesucristo. Y si se ha acercado para ellos, ¿cuánto más ahora para nosotros, que mora en medio nuestro? No lo entendió esa nación, no lo entendió esa generación, pero dice la palabra del Señor que los que le recibieron, los que estaban ahí, como en este caso, esos discípulos, creyeron. Ahora, cuando él dice, vayan y prediquen, era en función de la palabra. Claro, aquí vemos que el reino de los cielos se ha acercado. Era como saber que el rey estaba ahí. Que el rey estaba a las puertas. Ahora el rey está mucho más a las puertas. El rey vino la primera vez para morir por el pecado. El rey vuelve para tomar posesión de lo que es suyo. Amén. Amén. La creación total. Ahora dice, sana enfermos. ¿Ve? El poder de la predicación mueve a la fe para que los enfermos sean sanados. Limpiar leproso para que esté con cualquier tipo de enfermedad, llámese, resucitar muertos. Esto es una palabra dura porque en la Biblia hay ejemplos. En la Biblia hay ejemplos donde hubo muertos luego de Cristo que fueron resucitados. Vemos que la palabra de Dios, vemos historias en la Biblia y vemos circunstancias en la iglesia donde Dios ha dado ese poder por la palabra y obediencia para que una persona que haya fallecido, Dios tenga el poder y lo ha pasado, que Dios. Pero es que también nosotros fuimos resucitados de la muerte del pecado a vida. Entonces también eso, nosotros tenemos que valorarlo así. No es espectacular para el mundo como una persona que haya muerto, como murió, por ejemplo, el muchacho que cayó de arriba y Pablo baja y lo ora y se levanta vivo, murió, va. O Talita Cumi, la niña que el Señor levantó. Pero eso es espectacular para el mundo. Oye, tremendo. Pero es que nosotros también fuimos de muerte a vida. Entonces también dice la palabra del Señor, pero en este caso es específico, resucita muerto, de la persona que había muerto literalmente. Luego dice, echa fuera demonio. Ve que al principio le dio autoridad, ¿qué fue primero? Aquí dice el Señor, predica primero, pero también recuerda que la iglesia del Señor, los llamados del Señor, nosotros tenemos el poder para, en el nombre de Jesús, echar fuera toda fuerza contraria en la familia, en las circunstancias personales, en los ataques del enemigo, en alguien endemoniado, pues también, ¿o yo? En el nombre de Jesús. Este que está aquí ha vivido experiencia que se ha dado a la autoridad, no por el poder que no, es por someternos a la palabra. Echar fuera demonios en el nombre de Jesús, punto. Uno lo cree, y no es de hacer alarde, no. Cuando el Señor dice fuera, fuera, amén, en el nombre de Jesús. Ahí no hay que estar peleando mucho. Ahora luego dice, de gracia recibiste, da de gracia. Aquí esto es muy importante, porque hoy todo se ha mercantilizado, todo se ha llevado a un plano comercial. Es decir, oye, yo soy el pastor y la palabra de Dios dice que el obrero es digno de su salario, entonces a mí me tienen que pagar. No, la palabra de Dios me enseña a mí que, gloria a Dios, el apóstol Pablo dice que el que vive del evangelio es porque en función, vivir es decir, saber que tiene una responsabilidad y que la iglesia ayuda, gloria a Dios, pero no es para que entonces se valga de esa gracia de Dios, de ese llamado de Dios, de ese don inmerecido, de esa responsabilidad para decir, bueno, yo me merezco, si voy a ir a predicar allí, tienes que pagarme, porque no es que dice, Señor, si vamos a predicar el evangelio, si vamos a sanar enfermos, si vamos a limpiar leprosos, si vamos a resucitar muertos, y esto con todos nosotros, si vamos a echar fuera demonios, bueno, es de gracia, si recibimos el don de la vida, el don de la salvación, el don del llamado, entonces no tenemos que andar cobrando nada. Hermano, que ya estuve endemoniado para que, no, pero es que ¿cuánta plática hay para eso? Mire, este que está aquí, mire, yo le cuento historia y usted dirá, pastor, porque este es un mundo de lucro, de plata. Y cuando hablamos dentro de las congregaciones, gloria a Dios que hay congregaciones que se mantienen sanas, pero vemos la contaminación que hay del dinero en las congregaciones, todo es plata. Nadie se mueve, entonces no. Gloria a Dios. Pastor, que, mire, gloria a Dios, eso es otra cosa. Honrar al siervo es otra cosa. Honrar bíblicamente, cuidado.
Pero cuando vemos esta parte, donde el Señor dice, de gracia recibimos el don, de gracia lo damos. No es que si no me pagan no voy, no, es de gracia, es por la gracia de Dios, es por el don de Dios, es por la misericordia de Dios, que somos un instrumento en sus manos, amén, y eso no tiene precio. De gracia recibimos, de gracia dan. No se provean de oro, plata, cobre y ni de alforja. Aquí el Señor está hablando de algo muy importante, de una emergencia, de no estar pensando en equipaje, no, sino que, vamos, lo necesario, porque era un llamado urgente. ¿Usted cree que no es como ahorita? Yo puedo ir aquí a Valencia y en 1 hora y media estoy allá en un carro, ¿sí o no? Hasta menos, si el hombre va muy rápido. Pero en esa época no, había que ir rápido, de una localidad a otra, a las ovejas perdidas de Israel. Había que predicar aquí, ir allá. Eran 12 hombres que de 2 en 2 tenían que hacer el trabajo. No era fácil. No es que era un... Entonces no tenían los recursos, no tenían los medios de transporte como hoy en día. No podían ellos estar perdiendo tiempo, sino que el Señor se iba a encargar, como dice aquí, porque el obrero es digno de su alimento. Es decir, al llegar a un lugar, se iban a encargar. Al llegar a un lugar, ellos iban a una ciudad, a una aldea, a un lugar donde entrar, se iban a informar quién tiene el mejor testimonio de esa localidad, y ahí iban a posar. Iban a pagar hoteles, albergues, porque no tenían los recursos. Ese es el llamado de la iglesia del Señor. No, es un voto de pobreza. No. Estoy diciendo que acá la emergencia, la situación no ameritaba. Bueno, primero ya recorrí a un recolector de ofrenda y cuestión. No había tiempo. Había que moverse. El Señor, su tiempo iba a ser muy limitado. Y la obra era grande. Y él le dice, donde lleguen y donde van a quedarse. Se van a informar y luego ustedes ahí se van a quedar hasta el tiempo definido para hacer la obra. Dice, y en la casa en la entrada en la casa, saludarla. No es que vamos a llegar a una casa y vamos a decir, oh, la casa. No, es una expresión, vamos a decir, del Medio Oriente, es decir, saludar a la gente, pues. Y la paz que esa gente tenga hacia el Señor se va a sentir. Cuando yo entro por acá, y aunque sabemos que hermana ha vivido situaciones duras, difíciles, como en todo hogar, igual nosotros, no por eso la paz del hogar se pierde. Se siente la paz de Dios. Cuando la paz habita aquí, habita ahí, en nuestros corazones. Donde estemos, hay paz de Dios. Amén. Porque la llevamos aquí. Que hemos tenido, que donde lleguemos, donde vayamos, si va el Señor con nosotros, hay paz. Donde lleguemos, donde que en este caso yo llegara, si en la casa salude. Es decir, ese saludar es la expresión en hebreo shalom. Esa expresión, paz a este hogar, paz a esta familia, paz a esta vida. Entonces aquí, saludarla. Si la casa fuera digna, está hablando de una casa donde quieran escuchar, quieran saber, esta casa es digna al Señor. Amén. 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 Que a veces todos tenemos dificultades. ¿Cuál familia no ha tenido dificultades? La mía tiene muchas. Nosotros, Sandro y yo, hemos vivido dificultades en el entorno y gloria a Dios. Ahí estamos. Amén. No es una cuestión de que seamos perfectos, la familia perfecta. Todos tenemos una familia que tiene imperfección, pero gloria a Dios. La paz de Cristo sobrepasa. El amor de Cristo sobrepasa. Amén. Amén. Entonces dice acá, saludan y posen allí. Quédense ahí, en ese saludo, en ese amor, y vendrá esa paz de esa casa hacia nosotros y hacia ellos. Y ahora dice ahí, si alguno en ese hogar, en esa familia, en esa ciudad no los reciben, ni oyen las palabras, salgan de ahí. ¿Se da cuenta? Yo, mire, permíteme un testimonio acá y delante de la hermana Vicenta con todo respeto y con todo amor. Yo siempre le pregunto al Señor, y perdóneme que haga este comentario testimonial en función de lo que yo he vivido, pero no lo hago para echarme gloria, sino para que podamos ver cada uno de nosotros que Dios nos llamó a diferentes cosas, y aquí están todas. Y yo recuerdo que en este proceso, en los últimos años, hemos vivido diferentes experiencias, buenas y malas, como siervos del Señor. Y desde que Dios nos llamó, no ha sido fácil, no ha sido cómodo, ni hemos buscado esa gloria humana, sino... Y por eso mismo, porque muchas veces ver que las cosas se tergiversan, o en los lugares que Dios nos ha permitido servir, y han pasado los años, y desde la última vez que estuvimos aquí en la 39, que fue una bendición, cuidado, nunca voy a negar eso, y pasó lo que pasó, pero esto nos ayudó a crecer en el aspecto espiritual. Y pasamos un proceso, y gloria a Dios, aquí estamos. Amén. Pero de que llegamos aquí, hermana Vicente, lo que quería contar, y contarle como testimonio,
yo le pregunté al Señor, estábamos primero allá cerca de la Vargas, ¿se acuerdan? Aquel local que nos prestaron aquel tiempo, que duramos unos meses ahí. Y cuando la hermana Vicenta me dijo, es que mi hija habló conmigo, dígale al pastor que no sé cuál de sus hijas fue, no sé si fue Milagro o no. Milagro. Y yo tenía como la lucha, pues, porque usted sabe, uno dice, concha, es una casa de familia, y uno le da pena, pues, porque un hogar es un hogar. Pero a ver la necesidad, estábamos allá, ya nos limitaron hasta mayo, me acuerdo yo del año antepasado, y Julio, que fue el señor que estuvo a cargo del local, y me dijo, pastor, con aquella pena, pues, pero entendíamos que el local había sido vendido, y tenemos que salir, pues, y nos prestaron ese tiempo ahí. Pero cuando llegamos acá, era como el Señor, bueno, no es que como era, es que el Señor me mostró, aquí es. Y yo sentí una paz, una tranquilidad, como yo le dije, como hemos rodado tanto, han pasado tantas cosas, Señor, ¿hasta cuándo vamos a estar rodando? Yo quiero establecer. Y yo llegué con Sandra, pues, y con los muchachos y ustedes. Y desde que llegamos aquí yo sentí como que, ajá, paz, gloria a Dios. Y me sentí tranquilo. No sentí presión, sentí tranquilidad. Estamos hablando de eso fue hace ya 2 años atrás. Ahorita en junio se cumplen 2 años. Y se ha pasado el tiempo rápido, ¿verdad? 2 años, hermano, aquí. Aquí. Ajá. No, aquí llegamos el primer servicio lo hicimos el 5 de mayo. 5 de mayo del año 2024. Ajá, el 5 de mayo. Exacto. Bueno, mi mamá tiene esa memoria, qué bueno. Ya vamos ahorita a cumplir 2 añita años. Que celebrar. Ahorita el 5 de mayo, gloria a Dios, qué bueno, 5 de mayo. Ahora, esa niña habla mucho de eso. Y siempre oramos, siempre oramos. Siempre oramos por la familia de ustedes, la familia de hermana Vicenta acá. Siempre cubrimos oración. Porque hay un propósito grande aquí en este hogar. Dios sabe. Yo, Señor, y no un propósito grande para... No, es que Dios quiere salvar, Dios quiere libertar, Dios quiere sanar, Dios quiere glorificar su nombre en esta familia, en este hogar, en este entorno. ¿Ve? Entonces, han pasado tantas cosas que vemos esta parte del llamado de Dios, que un hogar donde uno siente paz, donde Dios ha hecho un llamado, y que mi hermana con amor, Milagro, que fue también, Norma, ¿cómo se llama la gordita? Yuri, los muchachos. Yo me gocé el miércoles, a mí me dio pena, no, pastor, tranquilo, que me mandó en rider, en moto. Pues. Yo decía, es que Dios está haciendo la obra, por Freddy, por sus hijos. ¿Sí? Entonces, vemos esa parte bonita de la palabra de Dios, que en esa casa, en esta familia, en esta ciudad, Dios ha honrado su nombre, ¿ven? Y usted es parte de eso. Yo soy parte de la obra de Dios, del llamado de Dios, para un tiempo tan difícil como este. Y aquí somos una lámpara encendida, ¿amén? Amén. Amén. Cuando oramos aquí, cuando lloramos afuera, cuando ayunamos aquí, cuando ayunamos en casa, cuando leemos la palabra aquí, estudiamos aquí, cuando oramos y leemos la palabra en casa, cuando oramos aquí. Es la labor de la iglesia. Y el Señor dice que cuando ese querer estar ahí, querer llevar la paz del hogar, la paz en este hogar, la paz de la iglesia del Señor, es una bendición. Amén. Ahora, sabemos acá que el Señor le da ese mandato a ellos y al final, bueno, el Señor dice, el día del juicio, así cuando la gente rechaza el Evangelio, las ciudades rechazan el Evangelio, los hogares rechazan el Evangelio, que no es el caso. Aquí, gloria a Dios. Yo me siento honrado de estar en medio de este hogar cuando he ido a que mi hermana Margarita, cuando he pasado, porque nunca he entrado a su casa, pero yo me siento honrado porque cuando por allá cuando íbamos a Margarita, era como para entrar para su casa. No ha entrado, pero va a entrar. Vamos ahí. Amén. A veces me da pena, porque como yo casi que estuve a punto de brincar y tocarle allá, pero como estaba entretenido con la hermana Inmaculada y con Juana, pero es eso, pues, es una bendición saber que ustedes, yo llego a su casa y ustedes me van a recibir con amor. Entonces, es esa parte, como llegué aquí Juana y aquí Inmaculada. Pero es eso, pues, la iglesia del Señor, o como cuando he ido a que le mandó Luis, cuando iba antes, o cuando vi a Héctor y Gloria me gocé cuando, en medio de la circunstancia de la partida de Zaira, pero sabemos, o cuando he ido a que Argeli, o cuando he estado que los muchachos en la panadería. Es decir, la iglesia del Señor, sabemos que en el llamado
hay gente que no lo ha aceptado. Hay gente que aquí dice, y es lamentable, porque volvemos a la tierra de Israel, volvemos a ese pueblo que aquí van a dar cuenta. ¿Por qué? Porque el Señor en persona mandó gente, el Señor en persona les predicó, el Señor en persona les mostró. ¿Qué hicieron ellos? No. Vete a la cruz. Bueno, el que fue a la cruz vuelve a tomar posesión de ahí, de esa tierra. Ahora, habla el Señor de un castigo, de un día de juicio que es terrible para el mundo entero, en especial, digamos, como inicio ahí en esa tierra. ¿Por qué? Porque al que mucho se le da, mucho se le demanda, ¿sí o no? Tuvieron un llamado exclusivo desde el antiguo pacto por Abraham hasta Cristo, que es el que sella el pacto nuevo en su muerte, con su sangre. Y ese pueblo, pero gloria a Dios, ellos darán cuenta a Dios. Ahora vamos al verso 16. Dice ahora acá, y fíjense, el Señor los envía y hay un discipulado, un llamado, un enviar de Él, pero a su vez eso trae sufrimiento, porque aquí todos hemos sufrido por el Evangelio. He aquí, yo les envío como ovejas en medio de lobos. Sé pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no se preocupen por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Esta parte también hay que explicarla muy bien, porque ha sido también en algunos casos, algunas veces malinterpretada. Dice que el Señor dice que Él envía a la iglesia, vamos a hablar en este caso general, a cada uno de nosotros en medio del lobo. En el mundo sabemos que el enemigo es una figura, pues. No el lobo del animalito, de la naturaleza, no. El lobo es una figura, digamos, de ataque, de hacer daño. El lobo espiritual, estamos hablando de demonios, de gente mala. Y se dice, hablando de los discípulos, en exclusiva aquí sí, es que al enviarlo era un pueblo duro, difícil. Estamos hablando de esa nación que en el momento que Cristo vino, no todos lo rechazaron al principio, luego sí. Pero también había mucha oposición a él. Y el Señor dice, los estoy enviando como ovejas en medio del lobo. Así que la única forma de que una oveja en medio de los lobos sea sana, sea salva, sea cuidada, es porque Cristo va con nosotros. Amén. Ahora dice ahí el Señor, que Él va a guardar, ¿verdad? Pero Él demanda algo muy importante, que seamos prudentes. ¿Sabe? Hay mucho pueblo evangélico, muchos cristianos, que es imprudente. Y eso tiene un precio a pagar. El prudente, y uso un ejemplo muy extraño, prudente como serpiente. Oye, fíjense, si el lobo es un animal de ataque espiritualmente, un animal malo, bueno, entonces la serpiente también. Pero por eso yo le hago una comparación, porque las serpientes son cautas. Ellas no se lanzan, porque son un animalito irracional, no se lanzan en un camino despejado, porque primero, eso está estudiado, primero palpa, con la lengua ya, vamos a decir, sabe muchas cosas. Algunas no tienen muy buena visión, pero tienen una capacidad, vamos a decir, térmica, que hace que en torno, es tremendo, un animalito muy prudente. Y claro, una serpiente uno se asusta, pero hablando de la connotación que el Señor le da a uno a entender que hay que ser prudente. Pero luego dice algo que es muy importante, y hay que ser sencillo como paloma. Dos expresiones, una serpiente, una paloma, una de las dos. Somos así, tenemos que ser prudentes y sencillo, manso, cuidadoso, no andar haciendo alarde. Una palomita usted la ve, si usted se acerca y se asusta y se va. Usted no es asustadiza, ni yo tampoco. Pero estoy hablando, o estamos hablando por la palabra, o está hablándonos la palabra, para decirlo mejor, que tenemos que ser personas que sabemos ser cuidadosos lo que hablamos, cuidadosos a dónde vamos, prudentes, pues. Y sencillo, manso, sencillito. No andamos con alarde. Que es una persona sencilla, que no anda con muchas cosas para llamar la atención. Si pasamos inadvertido, toca pasar inadvertido.
Si, por ejemplo, la gente no... ora, para que ore por mí, gloria a Dios. Pero dice para que fíjese, y guardado de los hombres. Y si ese guardado es, cuidado. Porque está hablando el Señor en este enviar a los 12, pero también para con nosotros. Ese guardado es, no es que, no confío en nadie, esa dureza, no, sino que, cuidado. En el Señor, gloria a Dios, tenemos confianza los unos con los otros, nos amamos, pero en este mundo hostil, allá afuera, hay gente mala. Gente que no puede estar confiando en todo el mundo, porque te engañan, me engañan, cualquier cosa, y hay que tener una prudencia. Ahorita anda esa cuestión de moda otra vez, que le están poniendo a la gente lo que llaman vulgarmente burundanga, y con un papel, una cuestión, o lo ponen o lee algo, y la gente después pierde el conocimiento. Entonces, conocimiento sigue, pero lo hacen sacar de las cuentas toda la platica, o lo roban y la gente no sabe, o en casos peores, muchachas que la pueden llevar a un acto de violación. Entonces, cuando dice guardado de los hombres, es el guardar en este caso, porque los van a entregar a los discípulos, y pasó yo, a Pablo, a Pedro, a los discípulos, a la iglesia en la historia, ha sido entregada al maltrato, al insulto, a la falsedad, por ejemplo, en edades pasadas, a juicios falsos para condenar a los siervos y siervas del Señor. Y el Señor dice que en el caso, por ejemplo, de Pablo, Pablo fue llevado a sinagoga, lo azotaron, y a los discípulos también, pero estoy dando un caso específico que está muy bien definido en la palabra. Y Pablo fue presentado ante gobernadores, ante reyes, por causa del Señor, ¿verdad? ¿Y qué hizo Pablo? Se amargó. ¿Qué hicieron los discípulos? No, hubo oportunidades de predicar. ¿Ves? Entonces, ¿qué pasa? Se han llevado, por causa de mí, dice el Señor, para el testimonio a ellos. Y a su vez, a los gentiles. Pablo predicó al rey, predicó al gobernador, la iglesia del Señor le ha predicado a reyes, la iglesia del Señor le ha predicado, predicadores que han predicado ante grandes hombres de letras, hombres de gobernadores, presidentes, lo que sea, y Dios ha estado ahí, ¿verdad? Pero en este caso, ser llevado para ser juzgado, para ser condenado, aún para ser muerto. Y la iglesia del Señor da testimonio de la verdad. Ahora dice el Señor, no se preocupen. En el caso cuando... Y aquí una vez yo fui a una... Me acuerdo ese testimonio porque alguien que me invitó a una iglesia, entonces él me decía que él no tenía la costumbre de estudiar la palabra primero para predicar, o leerla, orar. Sino cuando él se paraba ahí, lo que Dios le pusiera en el corazón, porque decía la palabra, que no me preocupara qué es lo que iba a hablar, porque en aquella hora el Señor me iba a dar lo que iba a hablar. Yo le dije, no, hermano, era un muchacho joven. Le dije, no, hermano, estás equivocado. Eso es cuando usted va a un juicio, que usted tiene que presentar una defensa, o que usted tiene que estar siendo juzgado o acusado de algo incorrecto, y usted tiene que defenderse delante del Señor por la ley, ante la ley humana. Pero es este caso, pero no para predicar. Aquí está hablando. No, pero yo, no, hermano. Él no se preparaba, él predicaba lo que habría ahí. Entonces no había una preparación. Ahora, ve que hay veces la gente malinterpreta. Esta cita es exclusivamente cuando la iglesia del Señor es acusada y es presentada en un juicio. Entonces yo dice, no te preocupes lo que vas a hablar en el que ahora, sino lo que vas a hablar no soy vosotros, sino que el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. ¿Ve? El Señor va a dar la estrategia, el Señor va a dar la inteligencia, el Señor va a dar esa prudencia, esa sencillez, para que en el nombre de Jesús salgamos bien librados. Y si no, igual el Señor va a ser glorificado. Amén. Esto es muy específico para no malinterpretar. Ahora dice aquí el 21, el hermano entregará a la muerte al hermano. ¿Ve la persecución tan terrible? Y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir, y seréis aborrecido de todos por causa de mi nombre. ¿Ve que es por el Señor el odio, el resentimiento aún en medio de la familia? Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Cuando les persigan en esta ciudad, huyan a la otra, porque de cierto les digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel. ¿Se dan cuenta que es exclusivo para ese momento? Antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro, y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, en este caso a Jesús lo llamaron Belcebú,
cuanto más a los de su casa, es decir, a nosotros. Y fíjense, esto es muy importante también conversarlo, hablarlo por la palabra. Fíjense que cuando el Señor habla en estos términos, Él habla de que la palabra del Señor va a confrontar al Israel de ese momento, donde el Señor, Él en persona les predicó, luego también les predicó por medio de los discípulos, los 12, también los 70, les dio autoridad para la predicación, para la sanidad, para la liberación. Vemos que siempre iba a haber gente que se iba a oponer, que iba a luchar o iba a no querer que la palabra se predicara. Y el Señor dice que, lamentablemente, para el tiempo de Cristo y luego de Cristo, inmediatamente la iglesia del Señor hubo ese conflicto de los que se convertían del judaísmo a la fe cristiana, a la fe en Cristo. Entonces un hermano, por ejemplo, veía que un hermano se convertía a Cristo, ¿y qué pasaba en el momento de persecución? Este es cristiano. Y llegaban los judaizantes y lo tomaban. El caso de Pablo es muy hermoso, porque Pablo persiguió a la iglesia, señaló, le dieron cartas de autoridad para perseguir aún fuera de la ciudad de Jerusalén o de Judea, hasta dice la palabra, en Damasco iba él con autoridad. Pero ¿qué pasa? En esa historia bíblica del comienzo de la iglesia hubo mucho odio para el que dejaba el judaísmo. Y lo considera, hoy todavía por cierto, un paria, un execrable. Entonces dice que el hermano, pero por el caso del padre, entregaba al hijo. Y vemos esa persecución que llevaba a un aborrecimiento a los que llevaban y portaban el nombre de Jesús. No ha cambiado yo. No crea que aquí en este mundo vamos a ser bien vistos por el mundo. Dice, no son del mundo, dice el Señor, no somos del mundo. Por eso el mundo no nos ama. Si fuéramos del mundo, el mundo nos amaría. Pero como no somos del mundo, por eso nosotros nos vamos a llevar de odio contra el mundo. No, porque nuestra familia es del mundo, pero por eso lo odiamos, seguimos orando. Nuestra gente que conocemos y que son del mundo, porque están cautivos por Satanás. Esa es la verdad. No abren. ¿Por qué? Porque están metidos o en una religión, o en un vicio, o en esto, o en aquello, que no permite, pero seguimos orando. El poder que tiene el Señor para cambiar y transformar una vida en un instante está basado en la palabra, en que oigan la palabra y que también nosotros hagamos la parte que nos tocó predicarle, gloria a Dios, le hablamos. Pero si no quieren escucharlo a nosotros, que Dios permita que otro le hable, que una circunstancia le hable, que una circunstancia dura, abran el corazón y digan y oigan la voz de Dios que sana, que salva, que perdona. Y nosotros estamos orando por ello. Pero dice acá que iba a haber persecución, que iba a haber aborrecimiento, hasta que llegue el fin, ¿ves? Hasta el fin. Pero los que perseveremos hasta el fin, seremos salvos. Amén. E incluimos en la oración de esa perseverancia a los que en nuestra familia amamos, que no queremos que ninguno de ellos se pierda. Amén. Sean salvos, porque lo que viene no es fácil. Ahora, dice acá también al final que en el caso de ellos iban a ir de ciudad en ciudad brincando. Eso comenzó con la primera iglesia. Fueron perseguidos por el Imperio Romano, perseguidos por los fariseos, perseguidos por el sacerdocio, perseguidos. Tuvieron que huir de Jerusalén, vino la persecución luego de la muerte de Esteban, ¿se acuerda? Vino la persecución férrea, Saulo primero, luego persiguió, pero luego el Señor fue permitiendo que esa persecución se convirtiera en una bendición. ¿Por qué? Porque se extendió el Evangelio. ¿Ves? A veces de una cosa mala, Dios hace algo hermoso de que el Evangelio se extienda. Si no, se hubiesen quedado en Jerusalén y ya está, se acabó. No, Dios permitió, y a veces Dios permite cosas que no son agradables, pero tienen un fin superior. José fue llevado esclavo, vendido por sus hermanos, no era agradable. ¿Verdad? Luego, si viene en una casa, lo acusan falsamente de una violación, va a una cárcel, no era agradable, pero ahí Dios lo llamó. Para que fuera bendición para su familia. Dios lo procesó, no lo entendió al principio, que no va a entender. Pero aquí vemos que aunque no viene persecución, viene una huida, pero dice el Señor que viene antes de que venga el Hijo de Dios, el Evangelio va a seguir siendo predicado. Amén. Y Él dice el Señor que no somos mayor que Él, si a Él lo persiguieron, si a Él lo insultaron, si a Él, mire, nosotros somos siervos, que nos va a ser como Él, porque si a Él, como Señor que lo es, lo llamaron Belcebú, que nos toca a nosotros. ¿Ves? Que es agradable. No. Ese hermano es un bustero, es un hijo del diablo. No importa. El testimonio lo tiene el Señor, que sabe la verdad del Señor. Amén.
Que los demás digan de nosotros, gloria a Dios, si porque si alguien, yo soy cristiano, pero es un diablo, este es un diablo, así no es ningún cristiano, ¿verdad? No está dando testimonio, no se está agarrando del Señor. Pero si estamos en la obra de Dios, si estamos sirviendo al Señor como siervos del Señor, siervas del Señor ustedes, y estamos, gloria a Dios, que nos acusen, que nos señalen. O sea, si no se lo dijeron, que queda para nosotros. ¿Qué queda para nosotros? No. Ahora dice, ¿a quién realmente aquí se debe temer? Dice el Señor. Así, 26. No los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que les digo en tinieblas, decirlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no teman a los que matan al cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Esto suena duro, ¿va? Y seguimos la secuencia, ¿va? Fíjense, el Señor le está mandando a los discípulos a una labor fuerte, donde iban a ser perseguidos, donde iban a ser injuriados, donde tenían que ir en una casa y esperar, si la casa era honrosa, gloria a Dios, si no, seguir adelante, la ciudad, y vemos que iban a ser perseguidos, y todos los discípulos fueron muertos, Dios. Los 11 discípulos que quedaron, incluyendo luego a Pablo, en el caso de los apostolados, en el caso también de otros discípulos de la época, también murieron por causa de Cristo. Pero vemos que ellos nunca volvieron atrás la mirada. ¿Por qué? Porque vieron a su Señor resucitado, recibieron el Espíritu Santo, llevaron el poder de la palabra, fueron usados por el Señor, nunca volvieron atrás. Y aunque hubo falla, caso de Pedro, que de repente por allá estaba disimulando para reunirse con los judaizantes, y luego que venían los gentiles, se apartaba, pero después que los judaizantes se iban, y Pablo le recrimina duramente su hipocresía, Pedro entendió que cometió un error, pero por eso no perdió su salvación, ¿verdad? Pero vemos acá que el Señor dice muy claramente que no temamos todo eso. La persecución, el insulto, porque estamos aquí en un mundo hostil. Pero dice ahí que nada de eso que nosotros hagamos y que no temamos decir las cosas, predicar, hablar con la vida, con el testimonio, porque nada de eso oculto se va a quedar oculto. Que el Señor va a mostrar su gloria. Que lo que Él les dijo a sus discípulos vamos a decir, ahí ese pequeño grupo se iba a saber hasta el alcance de hoy en día. Que la luz del Señor iba a alcanzar estos días. Y que nosotros, dice esa expresión, proclamemos desde todo lugar. Esa parte de las azoteas, es decir, de los lugares altos, para gloria del Señor. Está hablando de una mirada que pueda alcanzar a muchos. Lo proclamemos. No es que vamos a subir el techo de la casa a gritar, no. Es una expresión del momento que el Señor está hablando con los discípulos, que les habló cosas ahí, pero que ellos después van a proclamarlas. Amén. Y luego dice, y enseña a quién realmente hay que temer, con un temor reverente, pero con un terror también, al Dios del cielo, a nuestro Padre Celestial. Ese es el que tiene poder para dar y quitar la vida. Amén. Que Él es el que tiene el poder sobre esta vida, suya y mía, sobre la vida de cualquier otro. Que los que estén vivos sin Cristo es por misericordia. Porque el día que le llegue la hora que el diablo reclame esa alma, que es de él, que es del diablo, punto, es entregado. Lo dice aquí, porque el Señor es el que tiene el poder de dar la última palabra para aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en la gehenna. El término gehenna es el infierno, pues. Término definitorio de un alma perdida. Duro A, pero el Señor lo advierte aquí muy claramente. Hay que orar por nuestros familiares, orar por la gente que amamos, porque... Y Él dice algo para que nos aliente a los discípulos del momento y a nosotros hoy como discípulos del Señor, ¿verdad? Como discípulos del Señor, como discípulos del Señor. El 29. ¿No se ven dos pajarillos por un cuarto? Precio muy económico, ¿verdad? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, así que no se muere o no sin que Dios no lo permite. Así que come, bebe a diario porque el Señor lo permite, ¿verdad? Y el día que parte un pajarillo, Dios lo permitió, ¿verdad? Bueno, pues aún vuestros cabellos, nosotros, están todos contados. Así que no teman, más valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Muy claro esto, ¿verdad? Más que una advertencia, es una
yo lo llamaría así, una muy clara y contundente expresión de seguridad del Señor. Por supuesto, tiene una advertencia. No podemos negar al Señor. Hay gente que lo vive de una forma, pero lo niega con otra, va. Hay gente que lo dice con mucha, pero... Y el Señor dice, ¿por qué? Porque si Él es guarda de nosotros, nos guarda a nosotros, nos sostiene, nos ayuda, nos sana, nos ayuda a que tengamos alimento, que tengamos... Dice, vean los pajarillos, y ni uno de ellos cae a tierra si Dios no lo permite. ¿Cuánto más valemos nosotros? Y a veces nosotros nos llegamos, cónchale, a la situación. Y a veces yo me afano porque, perdóname, Señor, porque, concho, no sabes que los muchachos están luchando por los que tienen hijos pequeños, los que están fuera. Y sabemos que la situación en diferentes lugares, en España o en Estados Unidos, la cosa no está fácil. Un hermano en Cristo está allá y no he podido comunicarme con él, pero sí por medio de Sana, porque lo amamos mucho. Él sirvió con el Señor, sirvió con nosotros en el Señor muchos años. Y está en Estados Unidos. Y la esposa de él, bueno, la cosa aquí está dura, fuerte. Entonces, Padre, ayúdalo, guárdalo. Porque ¿en qué lugar del mundo la cosa está fácil? Pero Cristo nos dice acá que Él nos va a guardar, que tengamos esa confianza, que Él no va a fallarnos. Y que nosotros demos testimonio, punto. Que no nos afanemos. Porque, ¿qué pasa? Cuando yo le confieso a Él, no solamente predicando, sino viviendo para Él, la confianza en Él, también delante de mi Padre, dice el Señor, Él nos va a confesar, Cristo, pero si lo negamos, no, es que hoy no tengo plata, no tengo comida, bueno, Señor, es una negación. No, yo no quiero salir más, no quiero buscar más del Señor, eso es una negación. No, es que esto está muy difícil, no, yo pensaba que si me da, porque es el evangelio que venden hoy en día, ¿no? Cuando tú conviertes, toda gloria, no, a veces lo convertimos en la cosa de poner más difícil, porque el enemigo nos ataca más. Cuando éramos de Él, gloria a Dios, todo. ¿Pero cuál Dios? Pero cuando nos convertimos a Cristo, gloria a Dios. Ciertamente viene en lucha, viene en prueba. Pero el Señor dice que Él, delante del Padre Celestial, está presente, guardando, intercediendo por nosotros. Y en esta última etapa, en esta última porción, dice Jesús, causa de división. Y esto es muy importante siempre tenerlo presente, no para mal, sino para estar claro. Dice ahí, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Esta porción es muy dura si uno no la tiene clara. Si uno la lee así, suena como muy duro, como que, santo Dios. O si no la malinterpreta, es que uno va a despreciar a la familia, porque como no son cristianos como yo, cuidado. ¿Sabe que el Señor, cuando confesamos su nombre, la palabra confesión tiene que ver con un acto de fe en que confiamos plenamente en el Señor, que es nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Punto. Y cuando vivimos para el Señor y nos esforzamos, entramos en una guerra. Porque dice el Señor que en este mundo vamos a vivir una constante lucha en lo espiritual, en lo familiar. Lucha, digo yo, porque muchas veces nosotros luchamos a ver la familia como está, pero también muchas veces nosotros, por nuestra forma de ver las cosas, no esperamos en el Señor, sino que nos luchamos con ellos. Nos luchamos con Él. No. Y no es fácil. Pero ¿qué pasa? Cuando hablamos, y voy a leer esta parte porque me parece importante leer este comentario de esta porción. Dice, aunque se llama Jesucristo el príncipe de paz por la palabra de Dios, en Isaías, en Mateo, en Romanos, y la verdad que siempre hay que proclamarlo a Él con amor, como Él es, príncipe de paz, nuestro Rey, nuestro Señor, hay un sentido en que su venida y proclamación de su evangelio va a traer división. Va a traer que
Yo antes me la llevaba muy bien con mis familiares, cuando no era cristiano muchacho. Pero luego hubo esa división. ¿Por qué? Porque yo era católico, ahora yo era evangélico. Y los amo. Hoy puedo decir que los comprendo. Y algunos de ellos se han convertido al Señor. Mi hermana, la que es mayor que yo, antes de la mayor, o después de la mayor, ella era muy católica y el Evangelio le sirvió a ella para... Entonces yo me luchaba con ella, porque no es que yo, uno nuevo, uno pensaba que todo el mundo se iba a convertir de una vez, la familia, pero no. Ahora fíjense, dice acá que el Evangelio va a traer eso, pues, esa confrontación, y que será muchas veces permitido por el Señor. Ahora, la fe en Cristo separa al creyente del pecador y del mundo. Pero escuché bien esta parte. La proclamación de la palabra de Dios y su verdad traerá oposición aún en medio de nuestra propia familia. Yo lo viví, usted lo vivió, ¿verdad? División y persecución. Vas para la iglesia. Me acuerdo cuando Sara se convirtió, la mamá le hizo la vida imposible. Bueno, está solo ahí. Perdón que lo diga por aquí, pero que era terrible, pues. El papá no. El papá era más respetuoso. Y aunque no era creyente, pero después sí, gracias al Señor, que él recibió al Señor antes de partir. Pero fíjense, esa proclamación de la palabra, ese vivir, va a traer eso. Va a llevar que nuestra vida, que es conforme a las normas de Dios y a las normas de Cristo, traerá burlas y desprecio. Escuche bien, la defensa de la fe del Nuevo Testamento en la palabra de Dios contra la herejía, de cualquier herejía, va a traer división. Usted lo ha vivido. Cuando le hablamos a un familiar que practica algún tipo de cosas que, conche, que nos enlucha. Pero ¿qué hacer? Más que hablarle es orar, y cuando toca proclamarle la verdad, gloria a Dios. Sí, entra en confrontación, pero muchas veces vamos a caer en esa confrontación, no porque nosotros, sino que el enemigo va a usar ese tipo de cosas, y el Señor dice que Él no vino, sino a traer su paz, su amor, su salvación, pero muchas veces también el Señor dice en su palabra, como en este caso, que viene la guerra, viene el conflicto, viene la espada. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor que la enseñanza de Cristo sobre la paz y la unidad debe ser sostenida firmemente, aunque sea en contraste de la vida de los demás. ¿Por qué? Porque lo explico mejor. Cuando nos convertimos, nos apartamos de los que aún son muy amados por nosotros, porque yo me aparté de muchos amigos. ¿Por qué? Porque su vida era diferente. Entonces ahora tú eres un santurrón. Y no fue fácil, ¿verdad? Yo era un joven. Usted también. Y mis familiares, mis tíos, muchachos, estaba metida loco como los evangélicos, me decían. Entonces vemos esa cosa que la misma familia nos ataca al principio. ¿Sí o no? Vemos aquí que va a haber un contraste. ¿Por qué? Porque el vino, como dice acá, nos va a traer paz en esas circunstancias, no todo el tiempo, sino espada. ¿Por qué? Porque la espada es la que define las intenciones del corazón, la palabra de Dios. Y fíjense algo muy importante, que lamentablemente muchas veces con los que más nos luchamos, no todo el tiempo, porque gloria a Dios, después Dios nos da la victoria, y a mí me la ha dado, usted se la ha dado o se la dará, que los enemigos del hombre serán los de su propia casa. ¿Por qué? Pues bueno, el Señor empieza a mostrar que cuando lo ponemos a Él primero, el Señor va ordenando. Si yo amo más a un hijo, más a una hija, amo más a mi esposa que al Señor, rompo un orden. Si yo lo amo más a Él, Él va a hacer que mi familia y yo a su vez los ame correctamente a ellos. Estoy orando por mi hijo, y padre, y no me importa, y si mi hijo me dice, no, deja al Señor, bueno, sí, lo dejo, porque amo a mi hijo. No sirve así. Si yo amo al Señor primero, por amor al Señor, voy a amar a mi hijo, pero al Señor primero. Porque el Señor va a hacer que el amor de mi hijo, el amor de mi hija, el amor de mi venga limpio hacia Él. Porque el Señor, tú los amas más que yo. Yo siempre uso ese término. Yo los amo, pero tú los amas más que yo. Y yo te amo más a ti. Aunque me duele muchas veces ver a un familiar, alguien que yo aprecio o amo, pero Dios, Señor, tú los amas más. Tú sabrás qué vas a hacer con ellos. Pues tú eres perfecto, yo no. Lo dice acá que en la dignidad del Señor, cuando nosotros nos consagramos a Él y tomamos la cruz y seguimos en pos de Él, vamos a ser dignos de Él. ¿Amén? ¿Por qué? Porque cuando
hallamos la vida que nos corresponde, que nos gusta, la vida en este mundo, la perdemos. Pero cuando dejamos todo, perdemos todo eso, como dice el apóstol Pablo, que dejó todo atrás para buscar más de Cristo y tener conocimiento y cercanía con Él, dice, por causa de Cristo, hemos hallado la verdadera vida, el verdadero propósito. Amén. Amén. No se arrepienta nunca de haber dejado amistades, gente, aún familiares que se lucharon por su conversión. Ha valido la pena, porque aún ellos hoy, algunos se han convertido, y los que no se han convertido son del Señor. Amén. Y vendrán al Señor. Amén. Y por último, como recompensa, dice acá, el que a vosotros recibe. Amén. Cuando ustedes la reciben, cuando a mí me reciben aquí o allá, aquí en especial siempre lo digo, aquí nos recibieron y nos han recibido con mucho amor, en este hogar. El que a vosotros recibe, dice el Señor, a usted también cuando va de parte del Señor, a Cristo recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, dice el Señor, recibe al que me envió. Sí que hay un orden bonito, el Padre, el Hijo y su Santo Espíritu está en medio nuestro, como un único Dios. El Padre envió al Hijo para darnos salvación. Y el Padre, por medio del Hijo, envió al Espíritu Santo para tener ese sello de su Santo Espíritu. Entonces, el que recibe un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Ve que Dios tiene una justicia, un orden, que a Dios no se le escapa nada. Y todo acto de amor, de misericordia, Dios lo va a recompensar, por lo dice Él. No porque, no, es que nada más es una expresión del Señor, porque no es solamente el que es profeta o el que no es lo que estamos actuando en la vida del Señor, con la vida del Señor, que gloria a Dios, si no se va a encargar, ¿verdad? Amén. Amén. Yo espero en el Señor ver la recompensa de Él. ¿Y sabe cuál es mi mayor gozo y alegría? Ver las almas que se salven, la gente que se sane, la gente que sea libre, la gente que espera al Señor. ¿Qué más recompensa que eso, muchacho? Ver almas salvas, ves almas gozándose en el Señor, ver familias, ver hogares, ver restaurados, ver gente sana en el Señor, ver gente libre de lo demoníaco. Gloria a Dios. Dígame un precio que tenga eso. Ninguno, no hay precio. Y el Señor dice que esa es la recompensa que queremos ver, la recompensa del justo. Nombre de Jesús, haciendo justicia en esta tierra. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, cuando usted vea un vaso de agua, ya está, tiene su recompensa. Cuando usted vea ese saludo, ese afecto, cuando usted, ¿no ve? Ese amor mutuo nos da el Señor recompensa. Amén. Amén. Y somos correspondidos por el Señor y entre nosotros. Por cuanto, de cierto les digo, que no perderá su recompensa. Amén. La esperamos aquí, en el afecto del Señor, y la vemos allá en ver a la familia del Señor reunidas en su nombre. Amén. Bueno, terminamos por hoy el estudio del capítulo 10 en el nombre de Jesús.